¿Qué es el Bushido? El Bushido es el código de los antiguos samuráis. Era un código ético que tenían para, idealmente, porque desafortunadamente no siempre era así, pero idealmente la idea es que un guerrero debía tener un código ético. Lo mismo que había en Occidente con el código de caballería. Tenía que ser un referente de cómo tenía que ser una persona. Y en concreto la acepción más popularizada del Bushido en Occidente, porque habían varias, era la de un clan en concreto, que no recuerdo el nombre, pero eso realmente para nosotros es irrelevante, que se fundamentaba en 7 principios. Estos 7 principios eran honradez y justicia, coraje, compasión, cortesía, honestidad, honor y deber y lealtad. Y bueno, nosotros en nuestro dojo consideramos que es conveniente tener algún tipo de código ético. Alguien especializado o que se entrene habitualmente en las artes marciales que no tenga ningún código ético, pensamos que puede ser más un problema que una solución, cuando para nosotros el budo tiene que ser una solución, tiene que ser algo que permita que la sociedad avance y que permita formar a personas que, aparte de tener capacidades de defenderse importantes, que para nosotros es una cosa muy importante, además tengan una actitud recta, sean buenas personas, por decirlo de un modo que se entienda claramente, y puedan aportar a la sociedad en vez de ser un lastre para esta sociedad. Ahora vamos a enumerar la descripción de cada uno de estos 7 principios. El primer principio en japonés se pronuncia ji, al menos aquí lo pronunciamos así, que traducido vendría a ser honradez y justicia, y dice la descripción poética del principio: sé honrado en tus tratos con todo el mundo, cree en la justicia, pero no en la que emana de los demás, sino en la tuya propia. Para un auténtico samurái no existen las tonalidades de gris en lo que se refiere a honradez y justicia. Solo existe lo correcto y lo incorrecto. Para nosotros es muy importante el matiz que dice: cree en la justicia, pero no en la que emana de los demás, sino en la tuya propia. Es decir, cualquier persona de bien, pues sabe diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. Lo que está bien y lo que está mal es lo que os va a decir otro, es lo que en vuestro foro interno entendéis como que es lo que es correcto, lo que está bien, lo que es justo. Eso es lo que entendemos nosotros por sí, por honradez y justicia. El segundo principio es Jin, compasión. Y la descripción del principio dice: mediante el entrenamiento intenso, el samurái se convierte en rápido y fuerte. No es como el resto de los hombres. Desarrolla un poder que debe ser usado en bien de todos. Tiene compasión. Ayuda a sus compañeros en cualquier oportunidad. Si la oportunidad no surge, se sale de su camino para encontrarla. Esto fue una cosa obvia. El hecho de que nosotros podamos ser mejores luchadores que el común de los mortales que no entrena, por decirlo de un modo que se entienda fácilmente, no quiere decir que tengamos que ir continuamente alardeando de ello. Tenemos que mirar de ayudar a la gente que no tiene nuestras capacidades, ni más ni menos. Su valor heroico. Y dice, al principio: álzate sobre las masas de gente que teme actuar. Ocultarse como una tortuga en su caparazón no es vivir. Un samurái debe tener valor heroico. Es absolutamente arriesgado, es peligroso, es vivir la vida de forma plena, completa, maravillosa. El coraje heroico no es ciego, es inteligente y fuerte. Reemplaza el miedo por el respeto y la precaución. Si os fijáis, va ligado con lo de antes. Te están diciendo que tenemos que tener coraje. Si hay que asumir un riesgo, se asume. Ojo, no de cualquier manera, no temerariamente. Ya dice que el coraje heroico no es ciego, es inteligente y fuerte, con cabeza. Cualquier tipo de reto tenemos que poder enfrentarlo y sobrepasarlo, y superarlo. El siguiente principio es cortesía, y dice: los samuráis no tienen motivos para ser crueles, no necesitan demostrar su fuerza. Un samurái es cortés incluso con sus enemigos. Sin esta muestra directa de respeto, no somos mejores que los animales. Un samurái recibe respeto no solo por su fiereza en la batalla, sino también por su manera de tratar a los demás. La auténtica fuerza interior del samurái se vuelve evidente en tiempos de apuros. Cuando veis a una persona que pierde el control, estáis viendo a una persona que es débil. Y la manera más clara de ver quién pierde y quién no pierde el control
es por su educación, por cómo reacciona con los contrarios. En un momento dado, pues uno puede subir el nivel de la voz y gritar si procede, pero eso únicamente si es una herramienta para conseguir algo y se hace con control. Cuando ves a alguien que pierde el control, que es mal educado, que falta respeto a la gente, esa persona no controla lo que hace. Es débil y tenemos que ser fuertes. Siguiente pregunta. Makoto. Sinceridad absoluta, honestidad. Quiere decir lo mismo. Y dice el principio. Cuando un samurái dice que hará algo es como si ya estuviera hecho. Nada en esta tierra lo detendrá en la realización de lo que ha dicho que hará. No ha de dar su palabra, no ha de prometer. Aquello de te juro que... Aquí no hay que decir nada de te juro que no sé qué. Si decimos que vamos a hacer algo, decimos que lo vamos a hacer y lo vamos a hacer. Y si no, no hay que decirlo. Es lo mismo que antes con el tema de la cortesía. No, es que yo voy a escalar el Everest con los ojos cerrados y tal. Si no vas a hacerlo, no lo digas. No lo digas porque lo único que vas a conseguir es que la gente te pierda el respeto y que te lo pierdas tú a ti mismo. Si vas a hacer algo de verdad, hazlo. Si no, no lo hagas. Siguiente principio. Deber y lealtad. El simple hecho de hablar ha puesto en movimiento el acto de hacer. Hablar y hacer son la misma acción. Para el samurái, haber hecho o dicho algo significa que ese algo le pertenece. Es responsable de ello y de todas las consecuencias que le sigan. Un samurái es intensamente leal a aquellos bajo su cuidado. Para aquellos de los que es responsable, permanece fieramente fiel. Pues enlaza también con el concepto anterior. Está diciendo que del mismo modo que antes, cuando hablábamos de la honestidad, si decimos que vamos a hacer algo, es que lo vamos a hacer, pues aquí el concepto es sencillo. Si tú has dicho que vas a hacer algo y lo haces, que es lo que se supone que va a pasar, tú eres responsable de lo que has dicho que vas a hacer y de lo que has hecho. No tienes que mirar de esconderte en... No, es que me dijeron que hiciera tal. Si te han dicho que hicieras tal y tú lo has hecho, ha sido porque lo has considerado oportuno. Puedes decir, es que me han obligado a hacer algo que yo no quería hacer. Bueno, hay un principio, que es el que hemos visto antes, del coraje, heroico, que te está diciendo que si alguien te quiere obligar a hacer lo que tú no quieres hacer, no lo hagas. No seamos tortugas, que decía el poema. Es nuestro deber hacer aquello que consideramos que es lo correcto y es nuestra responsabilidad. En cuanto a la lealtad, pues es algo que a veces se malinterpreta y que yo entiendo que es tan sencillo como leer literalmente el principio. Dice la última estrofa: un samurái es intensamente leal a aquellos bajo su cuidado. Para aquellos de los que es responsable, permanece fieramente fiel. Un padre debe ser leal a sus hijos. Y una persona debe ser leal a sus padres mayores que no pueden cuidarse por ellos mismos. Son nuestra responsabilidad, son nuestro deber. Estemos en una fase o en otra fase. Hay fases en las que dependeremos de otros y si esos otros siguen el código serán leales a nosotros, y fases en las que deberemos ser nosotros leales a aquellos que dependen de nosotros para sobrevivir o para lo que corresponda. Y el último principio, medio, honor. El auténtico samurái solo tiene un juez de su propio honor y es él mismo. Las decisiones que tomas y cómo las llevas a cabo son un reflejo de quién eres en realidad. No puedes ocultarte de ti mismo. ¿Puedes encontraros alguna vez con que alguien os diga no tienes honor? O te han quitado el honor, o has perdido el honor. El honor es una cosa subjetiva propia de cada persona. Por ejemplo, mi sistema es el siguiente. Mientras yo pueda mirarme en un espejo y estar orgulloso de lo que veo delante, quiere decir que mi honor está incólume. Ahora bien, aquellos que no están muy convencidos de lo que ven cuando se miran en un espejo, y no me refiero al tema estético, pues probablemente es que no tienen honor. Han hecho cosas de las que no se orgullecen y que les perseguirán toda la vida, o buena parte de ella. Nosotros debemos actuar de manera correcta y estar orgullosos de ello. Ese es el verdadero honor. Este vídeo se lo queremos dedicar a Lucas Wanyama y a sus estudiantes de Kenia. Me consta que está haciendo un excelente trabajo por defender los valores del Budo. Ahí coincidimos.
Ánimo y adelante.